Hey, ¿qué pasa, Peña? En 1943, John Ford realizó un largometraje que no estaba dirigido al gran público, sino a una élite de espías. Y sí, habéis oído bien. El objetivo de este trabajo era enseñar a los futuros agentes secretos cómo comportarse en suelo enemigo. Pero, ¿cómo es posible que el mejor director de la época estuviese en la nómina del gobierno? ¿Desde cuándo Hollywood está controlado por el poder? ¿Cuál fue la primera película en la que el ejército metió mano? ¿O cuál influyó tanto sobre el público que acabó transformando a la sociedad? Estoy escribiendo estas líneas mientras espero mi sentencia, y ya hizo un mes. Tiempo suficiente para pensar, ¿podríamos transformar toda esta solidaridad en trabajo colectivo? ¿Os parece que aprovechemos para organizar otra vez una proyección internacional usando la película con los cortos de la Filmo? El objetivo no será hacer dinero, el evento será gratis, sino crear tejido social y volver a demostrarnos qué bien y qué fácil nos organizamos en horizontal. Y no solo por el placer de organizarnos, sino para empezar a coordinarnos en un momento en el que el arte está amenazado por las IAs y controlado por grandes corporaciones. Si queremos otra forma de distribución, me temo que tendremos que hacerla. Yo propongo que sea en colectivo. ¿Os parece bien hacer la proyección para el fin de semana del 6 de junio, en un mes? Quien crea que puede conseguir un espacio para proyectar, que sepa dibujar para hacer los carteles o lo que pueda aportar, pues quedamos este martes por Discord a eso de las 10 de España, a las 3 en México, a las 5 en Argentina, etc. El link del grupo lo dejo en la descripción, corred la voz. Dicho esto, comencemos. A día de hoy existe y está comprobada la estrecha relación entre el ejército de los Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Aduanas o el organismo de turno del gobierno de los estates con Hollywood. Esto no ocurre en todas las películas, pero sí en algunas que no te esperarías. Durante los años 40 y 50, Disney se puso al servicio del ejército. Lo mismo hizo el cine de los 80 con Rambo o Rocky 3. Tendencia que se siguió en los 90 con Forrest Gump, Salvad al soldado Ryan y en los 2000 con Tres Reyes. Así hasta llegar a nuestros días con Marvel, DC o lo que toque. Hollywood es una maquinaria propagandística bien engrasada y capaz de ponerse en marcha sin levantar apenas sospechas. Está muy bien integrada y cohesionada con la sociedad, lo que inevitablemente me lleva a muchas preguntas. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Ocurre en el resto de estados? Y hay una más básica. ¿A quién se le ocurrió la idea de instrumentalizar el cine en favor del Estado? Para darnos una respuesta tenemos que viajar hasta los 6 primeros meses desde que se inició la Primera Guerra Mundial. Más en concreto hasta febrero de 1915, momento en el que el general Joseph Joffre se reúne con las principales productoras francesas como Pathé para crear la sección cinematográfica de la Armada, la SCA. El objetivo es hacer metraje para, por un lado, tener el control de lo que se informa en el frente y, por otro, favorecer el alistamiento. Aunque de rebote hay un tercer factor, crear registro oficial. A partir de ese momento es cuando empiezan a aparecer obras breves informativas antes de las sesiones en las salas. Normalmente eran documentales cortos que servían como protonoticiero. De hecho, esta sección del gobierno editó semanalmente Los Anales de la Guerra, que funcionaron como crónica oficial de la guerra. En ese preciso instante, el cine se transformó de un ingenio de técnica creativa enfocado al entretenimiento a un instrumento de guerra, a una peligrosa arma que apunta al subconsciente. Vamos, que pasa a ser un instrumento de control narrativo. Con esta idea, el Estado francés se pone a la vanguardia de la regulación de la imagen de guerra, volviéndose el primero en fabricar y distribuir una imagen favorable para el Estado. Y es que descubrieron una cosa, la guerra sirve después de que se limpie la sangre del campo de batalla. La maquinaria se pone en marcha solo un mes después de la reunión, en Alsacia, donde podemos ver a los líderes poner medallas, pasar revista a las tropas y una demostración de fuerzas con caballería y soldados montados en bicicleta. Realmente este trabajo no tiene nombre y sus imágenes se usaron en 4 cortos distintos, estos que veis en pantalla. Así que lo que estáis mirando ahora son las imágenes de la primera propaganda pagada por el Estado. Y no solo hicieron trabajos cortos, al final de la guerra lanzaron un documental de 1 hora titulado La puissance militaire de la France, en el que se muestra la movilización total de la Francia de 1917, desde el reclutamiento y la vida en los cuarteles hasta el combate directo en el frente. Las imágenes arrancan mostrándote el poderío de la industria francesa, su capacidad agrícola, su coordinación, etc. Todo se orienta a glorificar al Estado y al soldado francés como símbolo de resistencia y unidad nacional. Ahora que tenemos la respuesta
respuesta a quién fue el visionario que volvió el cine una herramienta de guerra? Daros cuenta que ni 20 años pasaron desde que se popularizó. En fin, sabiendo esto, la siguiente pregunta tiene que ver con Hollywood. ¿Cuándo y cómo se creó la mayor maquinaria propagandística de la humanidad? Pues también tendremos que irnos a 1915. En ese año se estrena El nacimiento de una nación. Esta es una de las películas más importantes de los albores del séptimo arte. Con 190 minutos de duración, unas 3 horas y cuarto, fue una de las grandes superproducciones de la época, de hecho la más cara. Consta de 2 partes. La primera muestra la Guerra de Secesión, una guerra civil que se desarrolló entre 1861 y 1865 entre los estados del sur, esclavistas, y los del norte, abolicionistas, que, como sabréis, ganaron los del norte. En esa primera sección del nacimiento de una nación se ven algunos acontecimientos históricos, como el reclutamiento masivo o el asesinato de Lincoln. En la segunda parte se centra en la reconstrucción de Estados Unidos tras la guerra, presenta a los afroamericanos liberados como amenaza y glorifica el surgimiento del Ku Klux Klan como fuerza salvadora del orden blanco. Lo interesante es que esta fue una de las primeras películas que causó un gran impacto sobre el imaginario colectivo y que además fue usada como arma propagandística. Para empezar, Griffith rediseñó la imagen del Klan. En un primer momento, el Ku Klux Klan, que fue inaugurado por veteranos del sur pocos meses después de terminar la Guerra de Secesión en ese mismo 1865, no tenía un uniforme oficial. Cuando salían de cacería usaban máscaras con cabezas de animales, túnicas o capuchas. Fue gracias a la peli que se estandarizó el uniforme que recuerda a los penitentes de la Semana Santa. Dicen que el Klan se miró en la Hermandad de los Negritos, formada en el siglo XIV en Sevilla por esclavos, y que era una forma de apropiarse de sus símbolos. Pero lo más probable es que no tuviesen referencias directas de esa cofradía en particular, y que tomaron la indumentaria como una malinterpretación. Para rodar algunas escenas, Griffith contó con el apoyo del ejército, que le facilitó los soldados, la indumentaria y algún que otro efecto especial. Aunque no fue un proyecto oficial del Estado, ni este metió mano en el guión con finalidad propagandística. Aunque, para ser honestos a la verdad, sí que intervino de una manera, dando información histórica. La Academia Militar proporcionó datos para asegurar la precisión del relato. Sea como fuere, no influyeron en el guión que estaba escrito. Eso sí, contó con la aprobación del presidente Woodrow Wilson, que la visionó en un pase privado dentro de la Casa Blanca y que la comentó al final. Además, con una frase que, dijo, es como escribir la historia con relámpagos. El comentario se entendió como una aprobación gubernamental, aunque es cierto que oficialmente nunca se pronunciaron. Y aquí la cosa se complica un poco. Dentro de la segunda parte del nacimiento de una nación hay una escena en la que un blanco, con blackface, persigue a una joven hasta un acantilado que, acorralada, decide saltar hacia la muerte. A raíz del suceso, en la película, por supuesto, el Klan persigue y da caza al hombre para finalmente ejecutarlo, tomándose la justicia por su mano. En este caso, la violencia racista se escenifica bajo la lógica de autodefensa blanca. Y estas escenas, la verdad es que para mucha gente resultaron como motivantes. El estreno en 1915 aumentó la violencia contra la población afroamericana y animó a que se produjesen linchamientos y persecuciones. Tal vez el caso más famoso sea el de Leo Frank, un inmigrante judío estadounidense que era director de una fábrica de lápices en Atlanta. En 1913 fue acusado del asesinato y violación de Mary Pagan, una obrera de 13 años encontrada muerta en el sótano de una fábrica. Su juicio se convirtió en un caso nacional mediático, con prensa sensacionalista escribiendo artículos sin parar y explotando el elemento de clase, de género y el antisemitismo. Bueno, pues su juicio coincidió con el estreno de la peli. En un primer momento lo condenaron a muerte, pero el gobernador revisó el caso y, a falta de pruebas, lo condenó a cadena perpetua. Por si os cabía alguna duda, este era un caso claro de chivo expiatorio. Ninguna prueba apuntaba sobre él, por eso el gobernador no quería cargar con el muerto, y nunca mejor dicho, de un inocente. Finalmente, la noche del 17 de agosto de 1915, un grupo de hombres que se hacían llamar los Caballeros de Mary Pagan irrumpió en la penitenciaría estatal de Milledgeville. Secuestraron a Frank, lo llevaron esposado a una granja en Marietta, Georgia, y lo ahorcaron en un árbol. ¿Su justificación? Pues que había una élite judía que controlaba la justicia y que la única solución es hacer justicia por cuenta propia. Vamos, que el orden social blanco debía ser reconquistado mediante la violencia. 2 meses después, esos mismos caballeros en la ciudad donde nació Mary, subidos a una colina, declararon la segunda venida del Ku Klux Klan. La indumentaria la tomaron de la peli de Griffith. Si reflexionamos un poco sobre todo esto, nos damos cuenta que tal vez el nacimiento de una nación fue la primera
primera vez en la historia que, de una manera más o menos involuntaria, el cine se había puesto al servicio de una ideología. A partir de este metraje, el gobierno colaboró con una decena de películas, eso sí, solo de manera logística. Eso cambia en 1927 con la película Wings. Esta es la primera vez que el gobierno metió la mano sugiriendo cambios favorables para exaltar la imagen del ejército. Más en particular, la colaboración militar condicionó el tratamiento de la guerra, la imagen de los pilotos y la representación de la violencia, evitando mostrar humillaciones e imágenes de tortura. El ejército influyó en cómo se representaba el heroísmo y la camaradería. Fue la primera película en Hollywood en la que dos hombres se besan, antes de que el puritanismo del código de conducta capase a la masculinidad a expresar su cariño y el aprecio por otros hombres. A cambio de esas modificaciones en el guión, Paramount contó con el apoyo directo del ejército de los Estados Unidos, que puso a disposición personal militar, aviones reales y alrededor de, ojo, 3.500 hombres, y unos 300 pilotos como extras. Y si esto no os parece suficiente, uno de sus pilotos entregó su vida. Sí, un aviador falleció tras sufrir un accidente mientras grababa una escena. Y es que el rodaje fue una auténtica locura. La dirigió Wellman, que de joven había sido piloto de la Legión Aérea, y tenía muy claro lo que quería mostrar, algo crudo, frenético y realista. Hizo aprender a sus actores a pilotar y solo los mandaba al aire con lo que él consideraba las condiciones óptimas, nubes. ¿Y por qué? Bueno, porque según él los aviones parecían un papel flotando cuando el cielo estaba despejado. No había sensación de velocidad. Tardó 9 meses en conseguir las imágenes. En ese tiempo hubo varios accidentes, aparte del mortal. La relación con Wellman y los oficiales del ejército fue tensa, pero no por una cuestión de guión, sino por arriesgar con el equipo y la vida de los soldados. Ya mencioné que el director había sido piloto y que lo conocían por ser muy temerario y esperaba que los aviadores que él estaba dirigiendo también lo fueran. Hasta el momento hemos visto colaboraciones puntuales del gobierno yanqui para influir sobre el cine, pero ¿en qué momento se instrumentaliza? Y deja de ser algo oportunista. Si queremos resolver esta cuestión necesitamos un poco de contexto. En 1942 los Estados Unidos, por decreto militar del presidente Roosevelt, crean la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos. Para que nos entendamos, es el embrión de la CIA que nacerá en 1946 con la guerra ya terminada. Una de las primeras cosas que hace el OSS es escribir en 1943 un documento muy interesante, para nosotros claro, titulado Las películas como un arma en la guerra psicológica. Esta fue una información secreta hasta el año 2004 que se desclasificó, 61 años después de haberse escrito. Bien, pues el memorando describe el poder que tienen las películas para alterar las percepciones públicas. Plantea utilizar el cine como un arma de guerra psicológica para Estados Unidos. Analiza su potencial para instruir, formar actitudes, estimular o inhibir acciones y mantener la moral. Finalmente, el texto aconseja crear un subcomité cinematográfico para hacer guerra psicológica. Un apunte que seguro que interesa en América Latina. El texto también señala la región, que imagino que entienden como un patio trasero, y de la que dicen que ya varias agencias se encargan de colocar y distribuir cine afín. Estamos hablando de los años 40. En ese contexto, el OSS tiene una brillante idea: contratar al director más trascendente de la época, John Ford, que venía de dirigir en 1939 La Dirigencia, obra que catapultó al estrellato a John Wayne y por la que se ganó la nominación a Mejor Director y Mejor Película. Luego, en 1940 estrena Las uvas de la ira, sobre las duras condiciones de vida para las clases populares durante la Gran Depresión, que por esta road movie, que está llena de crudeza y crítica, ganó el Oscar, además de arrasar en taquilla. Y el año siguiente, en 1941, dirige Que verde era mi valle, sobre una familia minera que sufre la explotación y de cómo el recuerdo a veces se vuelve un arma de doble filo. Por esta ganó el Oscar, además de ser la segunda película más taquillera. Tal vez estos 3 años sean su etapa más exitosa. Vale, pues en ese contexto, William Donovan, el primer jefe de las OSS, antes de fundarla en 1941, tiene una reunión secreta con Ford. Este había decidido aprovechar el ejército privado de Ford y encargarle la producción de películas de entrenamiento. Esta rama operativa cinematográfica no tendría que esperar mucho para entrar en acción. El objetivo es crear un ejército de camarógrafos que él mismo dirija. Esto tal vez explique por qué el propio Ford estuvo en persona filmando el desembarco de Normandía o la batalla de Midway. Seguramente no sabréis esa. Os lo explico mejor. La OSS, el servicio secreto, diseña para Ford un departamento para hacer un grupo de casi 100 camarógrafos que se distribuirían en los distintos campos de batalla para que Ford montase la historia que
el Estado quiere difundir. Poco tiempo después de que se monte todo este dispositivo ocurre el ataque de Pearl Harbor y mandan a Ford personalmente para hacer un documental. A falta de material lo recrea en un estudio. Sin dudarlo, pone en escena el infierno del ataque con algo de combustible añadido. Solo la película terminada contará la verdad sobre Pearl Harbor, pero esta verdad se creará en una sala de montaje en Hollywood. Muy 1984 esto, ¿eh? Quien construye el pasado controla el presente. Utiliza maquetas, vuelve a quemar los restos del combate y yo qué sé, se lo monta. Estas fotografías encontradas en los archivos del servicio secreto nos muestran cómo los mejores técnicos de efectos especiales de la fábrica de sueños convierten unas pequeñas maquetas de barcos en una auténtica batalla naval al servicio de la película de Ford. Con esos truquitos fabrica un documental titulado Séptimo de Diciembre, que por cierto ganó el premio a Mejor Documental en 1944. Y ¿cómo decirlo? Su estructura es curiosa. Los primeros 35 minutos del metraje te presentan cómo Hawái estaba llena de japoneses antes del ataque y que, bueno, no te podías fiar de ellos porque tenían una red de espionaje gigantesca con la que informar al gobierno japonés. Así que me pongo a mirar los carteles que aparecen en pantalla y ¿qué descubro? Que la mayoría están en chino. Esta sí que no os la veíais venir. Y que lo que está ocurriendo aquí es que están siendo deliberadamente racistas porque les conviene a su discurso. ¡Qué locura! Tras esta magistral lección de antropología social, tenemos la recreación del combate. Vamos, que no hay nada bien hecho aquí, aunque hay algo trascendente en Pearl Harbor para nuestra historia. Tras el ataque, la inteligencia logró descifrar las comunicaciones, imagino que gracias a alguna radio de los aviones nipones, y descubrió cuándo sería el próximo ataque japonés, en Midway, 6 meses después. Así que esta vez los yanquis estarían esperando. Y no solo eso, tras el humillante golpe que había sido Pearl Harbor, necesitaban firmar una victoria épica. Y directamente llamaron a Ford para que acudiese a grabar cámara en hombro. Con 50 años acepta y captura las primeras imágenes de una batalla aérea de la historia, que son estas que estáis viendo ahora. Durante el combate, Ford llamó a unos soldados y les hizo izar la bandera de los estates para tener un plano glorioso. Y eso hicieron. De hecho, las estamos viendo. ¿Y os habéis dado cuenta de este detalle? Aún se puede contemplar el humo de las explosiones en la escena. Ese mismo día fue herido en un brazo cuando cayó una bomba cerca de donde estaba filmando. Durante unos instantes se quedó inconsciente y al levantarse continuó filmando, o eso cuenta la leyenda. Por esto el ejército le entregó la medalla del corazón púrpura que se otorga a los heridos en combate. Esto no lo había mencionado, pero Ford de su puño y letra escribió una carta a Donovan, el jefe de la CIA, que inevitablemente me recordó a la que escribió Ben Affleck y de la que hablamos en un vídeo titulado ¿Quién controla Hollywood? Os la paso. Nuestro documental sobre el ataque a Pearl Harbor será el mejor que se haya filmado jamás. No estoy sacrificando la verdad en aras de la ficción, estamos filmando la realidad. Siempre a sus órdenes, Jack Ford. La siguiente vez que el ejército quiso contar con la presencia de Ford fue para el desembarco de Normandía. El día D, John Ford estuvo presente en el campo de batalla, dirigiendo a un equipo de cineastas y filmando él mismo. Incluso colocó cámaras dentro de algunas barcazas que se activaban cuando se abría la compuerta y que filmaban durante 45 segundos. También situó frente a la playa a varios camarógrafos que estaban escondidos viendo la masacre. Ese espectáculo macabro serviría en el futuro para exaltar el sacrificio, haciendo que se hable de héroes y que no se cuestionen tanto las decisiones que les llevaron al matadero. Pero si hay algo que me ha vuelto realmente loco de la colabo entre Ford y el servicio secreto, es cuando el director realizó varias películas para la formación de los propios agentes. Esto es lo que mencioné en la intro. No se hicieron para que las viese el gran público, sino para un centenar de espías. Esos archivos estuvieron desaparecidos durante más de 70 años, pero no os preocupéis que yo os los enseño, y tampoco tiene mucho mérito porque están aquí en YouTube. Uno se titula Encubierto, cómo operar detrás de las líneas enemigas, y es del año 1943. ¿Qué deciros? Este tiene toda la pinta de ser el material extra al final de una asignatura de clase. La obra arranca con un general explicando para qué puede servir la película. Luego nos presentan a dos espías y los errores que podrían estar cometiendo. Algunos los explican durante el metraje, otros más tarde. Como no es algo pensado para el gran público, se puede ver que tiene un carácter pedagógico. A nosotros nos sirve para ver un poco por encima cómo funcionaban los servicios secretos de la época. La cinta es un manual de espionaje, de cómo comportarse, de cómo prepararse mucho antes de empezar la misión, de cómo cuidar hasta el más mínimo detalle y de cómo pensar para pasar desapercibidos. Un buen espía no es el que nos presentan en películas tipo 007, sino gente corriente, que no llama demasiado
demasiado la atención. El otro, tiene su gracia. Parece que realmente Ford estuvo en un campo de entrenamiento de espías del OSS tomando registro de las actividades y de los entrenamientos. El tema es que para proteger la identidad de sus agentes les colocaron un disfraz como los del Zorro que le quita toda credibilidad al asunto. Más allá de las anécdotas y las batallitas, queda una pregunta importante por responder. Ya hemos conocido cuál fue la primera propaganda financiada por el Estado, cuál fue la primera película que conmocionó a la opinión pública y que fue usada como arma ideológica, cuál fue la primera colabo Hollywood-gobierno y qué director fue el primero en estar contratado por la CIA, pero aún falta una pregunta. Porque pensadlo, de momento la intervención del Estado se ha limitado a tener un control de su imagen pública, vigilando lo que se dice sobre ellos. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que se alejaron del elemento militar para influir sobre la opinión pública? Esto os va a volar la cabeza. En una película de 1951 titulada Ultimátum a la Tierra. Esta fue una de las primeras obras de ciencia ficción de Hollywood en tener un gran presupuesto, además de que se alejó del público adolescente para atraer a un público adulto y más reflexivo, ya que abordaba temas de geopolítica de una manera más o menos valiente. En su momento fue un éxito de taquilla y se ha vuelto un clásico, pues debajo de su finalidad comercial, es posible que hubiese otra que tenía que ver con la manipulación de masas. Algunos investigadores señalan que la peli era una especie de experimento de la CIA para probar cómo reaccionaría el público ante un evento real de ovnis, a la vez que para aclimatar al público a la idea de los extraterrestres. Muy en sintonía con lo de Orson Welles. De lo que no cabe duda es que se utilizó para mostrar que en situaciones límite es el ejército y los organismos estatales yanquis los que deben de estar al mando. Esta sería la primera vez que fuera del campo militar el gobierno interviene en una película. A partir de ese momento, la relación entre Hollywood y el gobierno será constante, aunque no directamente mediante la CIA. Eso es más a partir de los 90, sino a través del Departamento de Defensa. Este se interesó principalmente en garantizar una buena imagen del ejército, en definir cuáles iban a ser los enemigos que se presentarían a la opinión pública, en exaltar el patriotismo y, por supuesto, en potenciar un ambiente beligerante. Y un último detalle, la agencia no solo metió mano en la industria, sino que usó a sus profesionales para hacer montajes a veces inverosímiles, como cuando tendieron una trampa a Sukarno, líder de Indonesia. De hecho, a este señor intentaron tenderle la trampa a todos los servicios secretos, cada uno por su cuenta. El KGB habría filmado a Sukarno manteniendo relaciones sexuales con una azafata o con varias prostitutas durante una visita a Moscú. Realmente nunca se supo bien esto. La idea era usar la cinta para chantajearlo o desacreditarlo ante la opinión pública indonesa. Cuando la CIA se enteró de esos planes, ellos montaron su propia operación, que consistía en hacer una película porno falsa con un actor que se pareciese a Sukarno y difundirla como si fuese auténtica, y que fuesen ellos los que se beneficiasen del chantaje. Bueno, y ahora viene lo más surrealista. Frente a estos lobos, Sukarno no se dejó intimidar. Cuentan que en vez de escandalizarse, habría reaccionado con orgullo ante la idea de aparecer en un vídeo así. Vamos, que si no iba a haber un escándalo, esos vídeos habían perdido su sentido. La libertad como antídoto a la extorsión. En fin, quiero recordaros que este martes haremos la primera reunión para coordinarnos por Discord. A ver si al final de esto conseguimos sacar nuestra propia distribuidora y productora. Para cualquier duda, escribidme a mis redes sociales. El link os lo dejo en la descripción.